Estamos en el seguimiento, en este caso al saludarles de lo que será el inicio este sábado del torneo Clausura. Torneo número 52 desde que se implantaron los famosos torneos cortos. Este va a ser un poco más largo que los anteriores porque a la gente de Zacapa se le ocurrió hacer barbaridades y ya no están formando parte de la Liga Nacional y aparecen ahí como descendido uno. Y por lo tanto, por ejemplo, Municipal es que va a descansar sábado o domingo según le hubiese tocado. Y el resto de juegos pues está ahí calendarizado. Es bueno recordarles que este sábado 4 partidos. Estará Cobán, el subcampeón, recibiendo a Malacateco, eso a las 3 de la tarde. 2 horas después, Comunicaciones enfrentando a Mixco. 2 horas después también, o sea, a las 19, antiguo anfitrión de Guastatoya, que está en una situación comprometida. Y a las 21 horas, otro que está con la soga al cuello y más apretada, que se llama Marquense, siendo anfitrión de Chinabajul, dejando para el domingo nada más el partido a las 3 de la tarde entre Achuapa y el campeón Xelajú. Pues será un gusto conversar, como dice, una vez más con el doctor Francisco José Joaquín Aguilar Chang, es el viceministro de Deporte, pero al decir deporte, metido de lleno en un amplio radio de acción. De entrada, Francisco, deseándole lo mejor en el 2025, así en la brevedad, ¿qué es lo que considera en un análisis a la interna ha sido lo más relevante, lo más sólido que ha producido en su vicecartera que le confiaron en el inicio del actual gobierno? Gusto en saludarlo. Igualmente, Gustavo, un gusto, José Pablo, a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en este momento. Nosotros lo más importante creo que es seguir con los lineamientos del gobierno central y es la lucha frontal contra la corrupción, el tratar de hacer más eficiente los mecanismos tanto de ejecución como también administrativos y eso ha sido una lucha constante desde el primer día en el vicedespacho y esperamos seguir haciéndolo mientras estemos así. Creo que se lo resumiría de esa manera. Ya sobre lo que es la introducción, ¿qué comentario le merece ese caso Zacapa, comprar una ficha, desaparece Juventud Trinulteca que la vendió porque ya no bajó ni a primera, sino desapareció de lo que es la esfera futbolística y ahora pues un campeonato que se tuvo que reconstruir con otro formato por obra y gracia de los tuneros que en este momento también son un incógnito, no han dicho esta boca es mía, si van a aparecer después de pagar deudas, son un montón, si aparecerán en primera división o le va a tocar también desaparecer como al que le compraron la ficha. Desafortunadamente ha sido una práctica ya histórica en la Liga Nacional y yo diría que en el fútbol federado guatemalteco, el hecho de hacer desaparecer equipos para no pagar deudas, ya sea de jugadores, de entrenadores, de proveedores o de cualquiera a quien le adeuden. Es una práctica que ha sido permitida, diría yo, por la Federación Nacional de Fútbol. Ahora, con la presencia de más abogados que están apoyando a los futbolistas y también a los proveedores a los que les deben los equipos. Ya hay casos más sólidos, la FIFA los ampara. En este caso es histórico también el hecho de que Zacapa, que esta sería la tercera franquicia de su historia, desaparecería. Lo ha hecho un modus operandi, es decir, aparecer con el mismo uniforme, aparecer con un nombre similar. De hecho, tenemos otro equipo en la Liga Mayor que también lo hizo de esa manera, que es Chinabajul. Nosotros por eso siempre le hemos dicho huehue, porque nos parece una falta de respeto con los jugadores y entrenadores a los que les adeudaban dinero y no les pagaron y prácticamente vinieron de la misma manera. Y a Zacapa lo pararon de esa forma, porque finalmente la FIFA respaldó el hecho de que lo que estaban haciendo es solo darle vuelta a la hoja, estar el mismo equipo y simplemente no pagarle a los jugadores. Me congratulo por eso, de que lo haga de esa manera la FIFA. Me decepciono en el sentido de que, como usted hablaba de Juventud Pinulteca, de estos casos que hemos mencionado, tanto de Chinabajul como de Zacapa, siga existiendo equipos que se hacen valer de este tipo de cosas simplemente para no pagar. Y creo que estamos todavía lejos, pero esperamos que se acerque poco a poco eso, de que el licenciamiento de los equipos sea más serio y que las finanzas de los mismos también y que haya un aporte en el cual todos estos jugadores a los que no les van a pagar finalmente puedan ser atendidos. De hecho, en la primera división también ya hay dos casos de descensos directos
También inédito el hecho de que se salieran equipos de primera división. Barberena y Gualán no van a estar y los jugadores a los que van a adeudarles seguramente no van a recibir ninguna clase de sueldo. No, y ahí con aquello de entrecomillado que hay un salario tope, ¿verdad? De 10,000 quetzales que No, nadie se cree. es una mentira absoluta. Lo dije Absoluta. en el momento en que dijeron que habría salario tope en la primera división y es una mentira absoluta porque lo pagan por debajo de agua. De la misma manera sería si en la Liga Mayor, porque hay quienes quieren que haya salario tope en la Liga Mayor, de la misma manera lo harían, harían pagos abajo de agua y de todos modos esos pagos todavía serían menos posible para los jugadores pelear por ellos. Y ya se enteró, desde luego, Francisco, que, por ejemplo, acaba de aparecer después de este desastre zacapaneco, el eterno gerente de la Liga Nacional, que además es el asesor del presidente de la Federación, William Rosales, a decir que se va a aplicar el fair play financiero. Yo creo que no tienen ni una sólida idea de qué es eso. Bueno, por lo menos hasta el momento, seguro que la liga no ha tenido para nada fair play financiero a través de su historia. En los últimos 35 años, por lo menos, te diría que no ha aparecido. Y si existiera, pues qué bueno sería. Pero al igual que lo del licenciamiento de la CONCACAF, que me parecía bueno, pero no ha llegado a feliz término, que se hagan las cosas es lo único que queremos. Ojalá que en algún momento sí, ya sea fair play financiero, licencia de FIFA o licencia de CONCACAF, pero que llegue. Al final de cuentas, los perjudicados son los futbolistas. Guatemala, campeón mundial de proyectos y uno de los coleros en cuanto a que esos proyectos se ejecuten y se le den finalización en todos los campos. Ya sobre el propio torneo, ¿qué piensa de ese quinteto inicial de juegos? Cuatro mañana y uno el domingo, y en sí cómo se han configurado los equipos, uno para defender el título, que es Xelajú, que casi no movió, sino recupera a Héctor. Vea que estuvo lesionado. Moreira ya tiene rato de estar circulando en el fútbol y sufrió una grave lesión. Y el regreso, como ha ocurrido con tanto, nosotros tocamos con José Pablo ese tema de legionarios que se van 4 o 6 meses y después de regreso, y ya no movió ficha en el caso de Amarini, un municipal que ha intentado reforzarse hasta los dientes, trayendo incluso al goleador de la Liga Panameña, aunque va a ser stand-by este fin de semana. Siento de que primero hay que darle el crédito al campeón, que prácticamente no hizo movimientos, dos incorporaciones, no salió nadie. Tendría que salir como el número uno en las fichas porque ganó la fase de clasificación, fue el campeón. Eh, para los torneos cortos, creo que es importante decir que tanto el primero como el segundo, la fase de clasificación, son en la mayoría de casos los que llegan a la final. Es decir, para quienes en algún momento adversan que por qué entran el octavo, el séptimo, el sexto, el quinto, pues de todos modos prácticamente no llegan y el que ha sido única vez, un par de veces campeón es el sexto, pero ni el quinto, ni el séptimo, ni el octavo lo son. Así que Shela debería de partir adelante de todos por lo anteriormente hecho, pero estoy totalmente de acuerdo que el Municipal ha reforzado bastante y también debe aparecer junto a ellos, no solo porque también logró 30 puntos en la fase de clasificación anterior, sino porque fue una gran sorpresa que los haya eliminado Antigua en la primera ronda de la fase final. Debería estar también ahí. Comunicaciones, a pesar de que no parece tan reforzado, ahí está Nazairo Rivas, el peruano. Me parece que la incorporación de Marco Domínguez da cierta solidez que habían perdido con Rodrigo Sarabia, que va a estar con los rojos. Y creo que también sale cercano a ellos Comunicaciones. Antigua no hay que descartarlo, que va a estar en la CONCACAF contra el Seattle Sounders en un mes. Y tampoco a Cobán, que fue el subcampeón. Yo diría que ellos cinco están arriba, que los otros seis van a tener que pelear por meterse a la fase final y que la lucha entre Marquense y Guastatoya va a ser terrible para evitar el descenso. Y también creo que hicieron lo mejor en cuanto al formato que podían hacer, que era que jugaran todos contra todos y que sea el acumulado el que designe al otro que va al descenso. Bueno, se les prendieron un poco las luces a los
señor de pantalón largo ahí en la asamblea. José Pablo, gusto saludarte. ¿Qué tenés ahí de inquietud o inquietudes para Francisco? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Gustavo? Y a todos. Un gusto, como siempre, saludarlos. Pues, Francisco, primero que nada, feliz año en este 2025, año clave para la selección nacional, porque vamos a intentar una vez más buscar una clasificación a una Copa del Mundo. Y me gustaría que arrancáramos con esto. ¿Qué piensa de que cada vez es más complicado el tema de los legionarios? Oscar Santis, Elmer Cardosa, Rodrigo Sarabia, Darwin Lom, Marco Domínguez, 2024 legionarios, 2025 en la Liga Nacional. Cada día hay menos legionarios. Ese es un tema básico para quienes constantemente dice que se vayan los jugadores afuera. En algún momento lo discutimos con Carlos Ruiz porque Carlos decía es que tenemos que arriesgarnos y salir. Sí, la cuestión es que salir, pero quedarse. Si tienen las condiciones que tenía Carlos Ruiz, y eso se lo hablábamos directo a él, entonces se va a quedar porque lo va a permitir la capacidad que muestra no solo durante un año, sino durante varios años de carrera, que es un poco lo que pasa con Hagen, que se ha quedado afuera prácticamente su carrera después de haber ido a Azerbaiyán, Noruega, Israel, Estados Unidos, es quedarse. Ya le han abierto la posibilidad de que el contrato se renueva hasta el 2026 y eso nos muestra esa consistencia. O incluso Nicolás Amayoa jugando en la Liga Rumana. Contrario a eso, quienes se han ido posteriormente han estado una temporada y regresan, cosa que pasó con varios legionarios. No pasaba, por ejemplo, con Dwight Pezzarossi o con Martín Machón, pasó varias veces tanto con Guillermo El Pando Ramírez, Freddy García, Mario Rodríguez, pero es esa situación. Si salís, pero no te consolidas o no mostrás que sos mejores que los locales, vas a tener que regresar. Y yo al respecto de eso no creo de que eso sea contraproducente para la selección, simplemente es el nivel que tienen esos jugadores y por eso han regresado. Si tuvieran un mejor nivel, se quedarían en esos equipos o en esas ligas y no han podido consolidarse, entonces tienen que regresar, pero no es que bajaron el nivel, sino que es el nivel simplemente que tienen. Carlos Ruiz estaba ahí porque tenía ese nivel, Dwight Pezzarossi también, Martín Machón también, porque cuando regresaba Pezzarossi, no es que regresara teniendo otro nivel, porque él después se volvió a ir a Chile, incluso después de sus presencias en la segunda división española. No es que haya sido otro jugador o de tanque se convirtió en portaaviones y entonces era otra cosa, no, era el mismo con las mismas características que tenía. Yo sigo pensando que la gran posibilidad de la selección es la gran cantidad de plazas que hay y de aquí en adelante será de la misma manera. Y esperamos que esa generación sub-17 que se le ponen tantas esperanzas como a tantas otras generaciones que ha habido, se consolide y ojalá que esa sea la respuesta. Es más, creo que ahorita en febrero vamos a ver la primera clasificación a un mundial de esa categoría de selección. Algo muy importante, Francisco, ya mencionó la gran batalla que usted augura que se va a dar entre el equipo de Guastatoya y Marquense. No sé, pero hay etapas, ¿verdad? Un Guastatoya que cambia la conducción porque ya no fue renovado por los Ujú. electores el Congo Orellana y ahora como que pareciera otra institución, aunque según los datos que poseo, hubo una mayor inversión para Guastatoya en este torneo que ya pasó y va por la misma ruta con lo que ha intentado Dwight Pesarosi reforzarse. Es un fenómeno ese Guastatoya. Pues la verdad es que no parecería que existiera ese mayor presupuesto en el sentido de que si vemos antes del inicio del torneo cómo se reforzó Guastatoya y cómo se reforzó Marquense, Guastatoya con 3 títulos de liga, 3 subcampeonatos, está lejos Guastatoya del gran Guastatoya que hubo. Y está, incluso le diría, lejos Guastatoya de Marquense en cuanto a la contratación que hizo. Las contrataciones de Marquense realmente fueron de primer nivel. Uno pensaría de que tiene el doble de presupuesto Marquense que Guastatoya.
Bueno, es que todavía no están los datos respecto a lo que es la inversión ya propiamente para esta clausura, que efectivamente, si uno ve los nombres, aunque ya salieron de un par, en los Leones y tuvieron que entrarle a otros, pero Ramiro Roca no creo que sea barato, que es uno de los Ujú. sustitutos, sobre todo de Abdiel Arroyo el panameño, pues Marquense, como se dice, está rompiendo el mercado, que a ver si logran también no meterse en los líos económicos Sí, de otras formaciones, ¿verdad? Porque con presupuesto que no se pueda cubrir. pero creo Ya que para, fíjese que ahorita, y ya que mencionaba al Congo Orellana, creo que la alcaldía de Marquense está poniendo lo que ponía Orellana, así del es, otro lado. sí, se pasó del oriente hacia el occidente. Sí, así es. Es un traslado geográfico. Ya para concluir, Francisco, gracias por el tiempo. Eh, Pasamos en junio sobre Dominicana acá y visitando Jamaica para ir a una de las cuadrangulares. A la gran. Es así, es como siempre dicen en la eliminatoria para el Mundial, con la calculadora en una mano y el rosario en el otro. porque, mire, Jamaica allá nunca hemos podido. O sea, Sí, sí. Jamaica, si llegamos, si nos empata aquí Dominicana, ahí sí agarrémonos confesados, porque ahí en Jamaica está muy difícil. Pero yo creo que deberíamos de pasar por lo menos de segundos. De verdad, no esperaría que no pasáramos. Dominicana, al igual que nosotros, va a traer gente de afuera, al igual que nosotros hemos hecho con Nathaniel Méndez Line. Dominicana lo ha hecho con muchísimos dominicanos que están en Europa. No va a ser fácil, pero yo creo que deberíamos de pasar por lo menos segundos. A esta altura, iniciando su cuarto año, ¿qué calificación le da al manejo y a la conducción de selección de Luis Fernando Tena y su grupo? Lo mismo que le di desde el primero, que no iba a haber un cambio dramático en lo que iba a ser la selección, que seguimos dependiendo de los jugadores, no importa si está Tena, Marini Villatoro o quien esté al frente de la selección, Walter Claverí voy a mencionar porque fue de los últimos también, o Iván Franco Sopeño. Lo que siempre tiene que cambiar son los jugadores. Mientras creamos que vamos a traer a alguien con varita mágica, no va a pasar absolutamente nada. No ha habido un cambio dramático y no va a haber un cambio dramático. El cambio lo dramático lo va a hacer Herrera, lo va a hacer Méndez Line, lo va a hacer Hagen, lo va a hacer Nicolás Amayoa, lo van a hacer siempre los jugadores. Realmente nos lo muestra siempre Costa Rica, independientemente de quién esté al frente de su selección. Ellos creo también que se están equivocando llevando al Piojo Herrera, pero bueno, lo que pasa es que ellos siempre han sido más consistentes futbolísticamente desde la primera eliminatoria que jugamos en el 58, a excepción de esas etapas doradas tanto a finales de los 60, durante los 70 y principios de los 80, donde por única vez en la historia los dominamos a nivel de selecciones mayores. Sí, pues ya somos dos con eso del Piojo Herrera, y ya somos dos que sí le decimos a Nicolás Hagen, y tres con José Pablo, porque todos los demás van por aquello de cómo se lee, ¿verdad? Cómo se escribe. Bueno, entonces, gusto saludarlo, que su segundo año de gestión pues sea consistente y mejor que el primero ahí en la cartera viceministerial. Francisco, gusto en saludarlo. Muchísimas gracias, esperamos que sí, por supuesto, y gracias a ustedes, José Pablo, Gustavo, siempre por la invitación. Hasta la vista.